Gracias por asistir virtualmente. Para los que no estuvieron ayer, mi nombre es Vanessa Ilukevich, soy docente del Instituto de Vida Silvestre IVIS y bueno, he tenido experiencia en centros de rehabilitación, en investigación académica, zoológicos, un poquito de varias cosas, pero siempre enfocada en lo que es medicina y manejo de fauna silvestre, así que en esta oportunidad les vengo a realizar una presentación sobre lo que es medicina de neonatos. Ayer vimos un poco las premisas de lo que es toda la parte introductoria, un poco hablamos de los problemas, de la introducción en general de los puntos claves que hay que tomar en cuenta para la rehabilitación o crianza de neonatos. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que es medicina como tal de neonatos, obviamente bien genérico porque sabemos que tratar de resumir todo en 1 hora y media es complicado, sin embargo vamos a tratar de proporcionar la información al menos más importante para que tengan una visión general y entiendan un poco de la importancia también de los puntos importantes para el manejo médico de neonatos. Bueno, en general cuando trabajamos con fauna silvestre, y lo hablamos también un poco ayer, es sumamente importante conocer cuál es el hábitat de esa especie, por lo cual gracias a eso, poder entonces realizar un manejo adecuado, sobre todo justamente del refugio, que tengamos que, dentro de lo posible, asimilar las condiciones de su hábitat natural lo más posible y obviamente de su alimentación para aportar una nutrición adecuada según lo que este animal se alimentaría en vía silvestre. Lo que pasa, el problema es que obviamente, sobre todo cuando estamos hablando de especies silvestres menos conocidas o especies raras, etcétera, muchas veces no tenemos mucha información. Así que lo que muchas veces se realiza es, por ejemplo, extrapolar las condiciones de hábitat según la distribución, por ejemplo, de esa especie. Por ejemplo, si es un animal tropical, si es un animal que acepta cambios de temperatura bruscos, o si es un animal que es de zonas áridas, etc. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque... Uy, acaba de entrar el sol, pero fortísimo en mi ventana. Ahí sí, ya va. Ya, hay que tener mucho cuidado porque tenemos que conocer no solo la distribución, si es que no conocemos las medidas o las características del hábitat específico de este animal y la alimentación, tenemos que estar muy cuidadosos no solo de la distribución que tiene este animal, sino cuál es el microhábitat que está asociado a esta especie. Porque normalmente estos animales vamos a tener que están adaptados a una parte más pequeña del ecosistema que contiene, por ejemplo, una temperatura, una flora, una fauna incluso más específica y más restringida a ese microhábitat como tal. Así que, bueno, por ejemplo, si hablamos de animales tropicales, que podemos decir, bueno, si más o menos todos estos animales deberían tener la misma temperatura, estar adecuados más o menos al mismo hábitat, pero para yo acomodar o ambientar un recinto y aportar la mejor rehabilitación para un animal tropical, yo tengo que saber cuál es el microhábitat al cual este animal está adaptado y cuáles son las condiciones físicas y o sea, ambientales y además de nutrición que tengo que aportar para realizar una rehabilitación adecuada. Entonces, por ejemplo, en una misma selva podemos tener reptiles arborícolas, podemos tener reptiles que están en la zona del sotobosque. Entonces yo, por ejemplo, en este caso tengo que habituar el refugio con especies arbóreas o con ramas o con sitios para que este animal se pueda enroscar. En el caso de otras especies, entonces si están asociadas al sotobosque, entonces yo les tengo que colocar sustratos que permitan al animal por lo menos esconderse. Incluso vamos a tener animales que son incluso subterráneos, que están asociados a guaridas o hacen túneles subterráneos, entonces ya sé que en estos casos tengo que, por ejemplo, aplicar arenas o tierras para que el animal pueda enterrarse. Y pasa igualmente con las aves, vamos a tener aves que realizan sus refugios en tierra, vamos a tener aves que también están más asociadas al sotobosque y vamos a tener obviamente aves más arborícolas y ojo, obviamente aves que son más voladoras, por lo que, por ejemplo, en ese caso yo no puedo llenar el recinto de perchas, porque entonces no voy a permitir que el animal vuela adecuadamente y voy a generar otros problemas. Igualmente en el caso de mamíferos, donde vamos a tener animales arborícolas, igualmente animales asociados al sotobosque, animales que hacen también madrigueras, etc. Así que es muy importante conocer
a qué está adaptada la especie para yo saber cuál es el manejo que tengo que darle y sobre todo si estoy realizando manejos de neonatos, porque durante este momento, durante este tiempo, es cuando estos animales se desarrollan y desarrollan no solo su musculatura o su aparato musculoesquelético, sino además desarrollan su conducta que le va a permitir sobrevivir en este microhábitat al cual este animal está adaptado. Entonces nosotros tenemos que proporcionar todo lo posible la similitud con el hábitat que tiene este animal en vía silvestre para asegurar que, si es que por supuesto estamos hablando de animales que vamos a liberar, que el animal esté preparado para sobrevivir en su hábitat natural. Así que cuando estamos hablando de mantención de fauna en cautiverio, siempre dentro de lo posible tenemos que controlar todo lo que son los factores ambientales. Ya, por ejemplo, por supuesto, el tamaño del recinto, la ventilación en animales que excretan mucho amoníaco, por ejemplo, es muy importante porque el exceso de amoníaco entonces va a acarrear con problemas respiratorios, incluso problemas dérmicos, etcétera. El sustrato, ¿cómo es el sustrato que yo voy a elegir? Un sustrato que es seguro, es un sustrato que si el animal lo ingiere, porque es una especie, una especie que comúnmente es curiosa e ingiere sustrato, entonces que no va a provocar problemas de toxicidad o problemas de impactación, por ejemplo. Además es absorbente, absorbe mucho la temperatura, perdón, la humedad, entonces si absorbe mucho la humedad yo tengo que cambiarlo más frecuentemente porque si no voy a tener predisposición a que me aparezcan infecciones bacterianas, incluso fúngicas, que es muy común, por ejemplo, en el caso de las aves, bueno, en general. ¿Cómo es la cantidad de luz que debo tener? ¿Es un animal nocturno? ¿Es un animal diurno? ¿Cómo es su ciclo circadiano? ¿Cuántas horas al día a este animal está adaptado? En caso de que yo esté criando, por ejemplo, aves, las aves normalmente se activan con la luz, entonces si yo estoy criando un animal que no es precoz, una avecita de estas que nacen sin plumita, estos animales tienden a activarse por la presencia de luz y realizar el reflejo de buscar alimento. Entonces si yo le tengo la luz prendida todo el día, el animal va a estar constantemente tratando de buscar alimento y va a desgastarse metabólicamente. Por el contrario, un animal nocturno, que entonces que yo sé que el periodo de alimentación de estos animales es de noche, entonces no lo puedo alimentar durante el día porque además puedo causar un estrés alterando el ciclo circadiano. La temperatura es lo más fundamental. Incluso vamos a tener que, por ejemplo, los reptiles durante toda su vida y los mamíferos y las aves, sobre todo en las primeras etapas, siempre es importante, pero mucho más importante es durante sus primeras etapas de vida, porque durante estas primeras etapas la mayoría de los neonatos no tienen la capacidad de regular su temperatura y por ende su metabolismo, que está asociado a la temperatura, o sea, su metabolismo va a depender a la temperatura. Y por ende, si yo no proporciono una temperatura ideal según la especie, entonces este individuo no va a poder realizar sus funciones metabólicas adecuadas, como por ejemplo digestión, excreción, etc. Y bueno, obviamente ya el tema de la humedad también muy importante. Realmente esto normalmente se asocia mucho al mantenimiento en cautiverio de reptiles, pero esto es muy importante a nivel de todas las especies porque además también si nosotros mantenemos animales con una humedad inadecuada, podemos causar, por ejemplo, resequedad en la piel, problemas en la pluma o en el tegumento como tal. Y también la presencia de refugio cuando estamos hablando ya de animales que no están en época de neonatos, sino ya son animales juveniles que están en preparación para ser liberados, yo también tengo que adecuar entonces ese hábitat con las condiciones que me permita también saber si este animal tiene las conductas adecuadas. Por ejemplo, si es un animal que es un animal presa, entonces yo necesito saber que este animal mantiene las conductas adecuadas, como por ejemplo para... ya está entrando gente, súper. Para poderse esconder también en estado silvestre. Entonces, bueno, en general es muy importante lo que es entre lo posible poder controlar todos los requerimientos ambientales, porque al momento de que yo controlo, o sea, si yo no proporciono un ambiente inadecuado, eso me va a producir estrés, eso me va a producir inmunosupresión y eso me va a producir un pobre desarrollo del animal que estoy criando o incluso la muerte del animal que estoy criando. La mayoría de los problemas de salud en animales que son criados en cautiverio, más del 90% está asociado a un problema que no estoy aportando adecuadamente los requerimientos ambientales o los requerimientos nutricionales. Si yo aporto los requerimientos nutricionales y ambientales adecuados para la especie, vamos a tener un pronóstico sumamente positivo si es que obviamente el animal no viene ya con otros problemas, ya sea patológicos o morfológicos de nacimiento, por ejemplo.
Y bueno, el tema de los microclimas lo hablamos un poco ayer, que también es muy importante, sobre todo en animales que ya pueden movilizarse, realizar gradientes de concentración de climas para que también los animales dentro de su espectro y dentro de sus zonas de temperatura óptimas puedan movilizarse a si quieren más calor, si quieren más frío, pero esto obviamente ya es un tema de cuando ya el neonato tiene mayor movilización, y bueno, también para la preparación para la liberación como tal. Entonces, bueno, en general esto se ve súper complicado porque sí tenemos que tener, por ejemplo, humidificadores o tenemos que colocarle los sustratos específicos o lámparas de calor específicas o toda esta cantidad de materiales, etcétera, pero realmente esto no tiene que ser tan, o sea, pues, obviamente siempre nosotros tenemos que tratar de llegar a lo más utópico, pero si no, nosotros podemos siempre y cuando podamos, entre lo posible, llegar a estas condiciones con, por ejemplo, incubadoras, se puede realizar, y si es que no tenemos la accesibilidad para comprar incubadoras, incluso podemos realizar incubadoras. Por ejemplo, esto es una incubadora que se puede realizar fácilmente con un recipiente de plástico embonado dentro de otro recipiente de plástico, y si ven aquí en la parte de abajo tiene agua, y esa agua adentro tiene un calefactor, de estos calefactores que uno compra para los peces, que mantienen el agua calentita, y eso es lo que me va a generar la temperatura y además la evaporación para realizar la humedad necesaria para que, por medio de estos huequitos que tiene el recipiente interno, que es el que obviamente va a mantener al animal sin contacto con el agua, va a poder entonces tener una temperatura adecuada, obviamente regulando la temperatura del agua según la especie y según la temperatura ambiental también. Ojo, porque si estamos criando, por ejemplo, animales en zonas tropicales, que la temperatura no disminuye durante el día, por ejemplo, entonces ahí tenemos que regular cuándo es que activamos el termómetro, si es que los termómetros, o sea, el termostato, si es que el termostato las fuentes de calor, perdón, si es que las fuentes de calor no son regulables, que hoy en día, por ejemplo, se pueden comprar mucha cantidad de diferentes, ya sea lámparas de calor o almohadillas térmicas, etcétera, que vienen incluso con horarios de activación que uno los puede preparar. Y si no, incluso ya hay más todavía, digamos, ruralmente, podemos igual idear nuestras propias incubadoras con una fuente de calor externa, una cajita ya sea de cartón, de plástico, etcétera. Fíjense que igual acá mantuvieron los hoyos para realizar todo lo que es la ventilación, que recuerden, el aire caliente tiende a ir hacia arriba y normalmente cuando hay deposiciones, etcétera, eso va a ir hacia arriba junto con los contaminantes. Obviamente hay que asegurar una limpieza adecuada y no dejar excreciones y retirar todo lo que sean desechos, ni siquiera diariamente, cada vez que se maneja el animal. Así que bueno, en general vamos a tener que la mayoría de los problemas asociados a problemas de salud van a ser normalmente consecuencia de mantenerlos en un hábitat inadecuado, si es que no limpiamos frecuentemente o si mantenemos demasiados animales juntos, si mantenemos el recinto en contacto con otras especies o con, por ejemplo, si yo estoy criando un pájaro y lo tengo en un lugar donde hay sonidos de perro todo el día, entonces obviamente es un animal que va a estar constantemente estresado, etcétera, fallas en la temperatura, etcétera. Esto todo va a hacer que entonces module cómo va a estar su sistema inmune, porque si yo tengo entonces que no estoy proporcionando todos estos requerimientos adecuadamente, vamos a tener entonces que los animales se estresan, me aumentan los glucocorticoides y me va a tener una mínima respuesta inmunitaria ante cualquier patógeno externo. Y eso es lo que va a hacer entonces que se instauren las patologías. Muchas veces vamos a tener incluso bacterias saprófitas, o bacterias que normalmente están en el ambiente o que incluso normalmente están en el individuo y que en un estado normal estas bacterias no presentarían ningún problema. Pero si el animal está inmunosuprimido, ahí es cuando se exacerba. El problema es que cuando estamos hablando de neonatos, la mayoría de las veces son animales que todavía no tienen un sistema inmune preparado, no tienen un sistema inmune maduro. Y por ende, y sobre todo estamos hablando incluso más todavía en casos de mamíferos que no pudieron, por ejemplo, ingerir calostro, donde hay un paso de las células inmunitarias a la cría. Entonces, más todavía van a ser animales que van a tener una respuesta inmunológica comprometida. Por ende, podemos hablar de que cuando estamos haciendo cría de neonatos, estamos haciendo cría de animales inmunosuprimidos. Así que tenemos que estar más cuidadosos con toda la contaminación patógena porque todavía no tienen un sistema preparado para afrontar con todos los patógenos que hay en el ambiente exterior. Y por eso es que tenemos que ser más cuidadosos con la limpieza y más cuidadosos con la mantención de la temperatura, de la humedad y de todo esto que venimos viendo, porque cualquier cosita que no esté bien me dispara más todavía la falla inmunitaria que ya tienen y bienvenidos sean todos los patógenos que hay en el ambiente.
Ya que ahora sí tengo el chat abierto. No, empezamos como 15 minutos, 15, 20 minutos un poquito más tarde porque teníamos justamente esperando que se pudieran conectar. Bueno, no, mentira, no tanto, son las 3:30. Como 15 minutos más tarde comenzamos, porque esperando a que trataran de agregarse las personas que no habían podido entrar. Bueno, fuera de esto, otro tema muy importante en la medicina y más que en la clínica de fauna en general, es que en general también vamos a tener, ya sabemos que muchas veces no tenemos los datos suficientes e incluso tenemos que, esto lo hablamos un poco mejor ayer, de cómo extrapolar la información que de otras especies que existen mejor estudiadas o de otros grupos animales que yo pueda extrapolar un poquito, por ejemplo, que comparten el mismo hábitat, etcétera. Fuera de eso, además, vamos a tener datos clínicos que muchas veces también van a estar limitados, pero también ahí hacemos extrapolación dentro de lo posible de especies lo más parecida posibles que nos puedan ayudar y guiar en digamos que lo que consigamos a nivel clínico. Sin embargo, obviamente, bueno, en reptiles, en fauna en general, vamos a tener que además, son animales que yo no puedo estar manipulando tanto, que muchas veces además presentan estas corazas, que en este caso puede ser, exacto, una tortuga metiéndose en su caparazón, o en el caso de un erizo es un animal que está completamente embolado, o en el caso de una ave es el enmascaramiento de la sintomatología, que no me permite a mí ver tan obviamente los signos clínicos en estos animales. Sin embargo, por ejemplo, en el mundo de los neonatos, ahí nos ayuda un poquito, que obviamente son más dóciles porque son animales menos fuertes y más fáciles de manipular, pero por otra parte, donde nuestra manipulación, fuera de lo que hablamos ayer, puede causar aún más problemas porque son justamente animales más frágiles. Entonces, una manipulación inadecuada puede desde alterar la temperatura hasta incluso causar fracturas o lesiones por excesiva manipulación o movimientos muy bruscos, por ejemplo. Y bueno, el tema de la sintomatología clínica también se complica un poco porque en animales neonatos obviamente son más chicos y los cambios son aún más sutiles. Pero en general sí mantenemos lo que estábamos hablando ayer y bueno, en general podemos decir que los signos clínicos en fauna silvestre no son tan obvios. Muchas veces nosotros esperamos, por ejemplo, que un reptil enfermo se vea así como está en la foto y a veces podemos encontrar que un reptil que está crítico, muy enfermo, se ve así, paradito, con los ojos incluso brillantes, como que está activo y realmente es un animal que tiene problemas patológicos y ahí podemos entonces guiarnos por otras conductas, o sea, por la conducta, por cómo está su condición corporal, que aquí podemos ver que es un animal que está sumamente delgado y en el caso de que vengan con propietarios, por la anamnesis, y en el caso que vengan del exterior por animales que son rescatados, igualmente por la persona que los rescata nos puede aportar muchísima información. En el caso de las aves, más todavía, donde podemos tener animales que están en estado sumamente crítico y pueden estar literalmente muriéndose, pero cuando nos acercamos, los animales se paran y están como si nada porque tienen que enmascarar su sintomatología porque en estado silvestre, si yo me muestro enfermo, me comen. Entonces, es más todavía difícil en animales presa. Y en mamíferos tienden a ser un poquito más alaragos, como dicen aquí, tienden a ser un poquito más... a mostrar la sintomatología en caso de animales un poco más evolucionados, es decir, felinos silvestres, primates, son bien como expresivos, etcétera, pero hay muchos mamíferos, sobre todo en animales que son presa, que tienden a no mostrar absolutamente nada. Y pasa mucho con, por ejemplo, la clínica de exóticos, con conejos, con hámster, con roedores, que tienden a mantenerse también como si nada estuviera pasando y son animales que además pueden tener procesos patológicos importantes y además, mientras más el metabolismo de estos animales sea más acelerado, como en el caso del lagomorfo, de conejos o de roedores, en general animales presa, vamos a tener que además las patologías tienden a ser más agudas. Es más difícil que sobrevivan por mucho tiempo una enfermedad animales de un metabolismo más acelerado. Por ejemplo, en casos de justamente conejos que tienen además un metabolismo digestivo muy acelerado, si estos animales pasan muy poco tiempo sin poder excretar y alimentarse, van a tener un pronóstico sumamente negativo. Entonces, bueno, en general, en todo lo que es el manejo de fauna silvestre y más todavía en el manejo de neonatos y de animales que están más inmunosuprimidos todavía, tenemos que realizar un manejo importante del estrés, minimizarlo al mínimo, manteniendo los requerimientos ambientales adecuados y realizando la manipulación mínima y realizando sobre todo mucha observación. Esto se basa más que todo en observación, en saber cómo es la conducta adecuada, cómo es la respiración de este animal, tiene una respiración más
más torácica, tiene una respiración más abdominal, puede respirar por la boca, no, debería estar respirando solamente por la nariz. Todo esto son cosas que las podemos ver desde lejos. Y además, estamos hablando cuando estamos teniendo una aproximación primaria del animalito, pero cuando ya lo tenemos durante su estadio de crianza, también, y sobre todo cuando estamos realizando cría de fauna, muchas veces, si es que estamos realizando, por ejemplo, un manejo inadecuado, los cambios cuando estamos criando no tienden a ser tan agudos, tienden a ser que muchas veces cuando los verificamos, cuando ya son obvios y notorios, ya la enfermedad está bien instaurada, ya hay una deformación, ya hay una inmunosupresión o ya hay una deficiencia de algún nutriente específico. Por eso es que siempre cuando realicemos el manejo de estos animales tenemos que estar anotando y observando todo, sobre todo cómo es la alimentación. Hoy el animal pudo ingerir 1 mililitro. Ayer, mañana ingiere 1 mililitro, punto 1. Pasado mañana 1.2. Pero 3 días después volvió a ser uno solo y después el día siguiente me bajó, entonces ahí hay una disminución en la ingesta. ¿Por qué está pasando? Cambié yo la dieta, el animal se siente mal, etcétera. Eso es la disminución en la ingesta en fauna es uno de los principales signos, entre comillas, que nos puede decir que algo está pasando. Igualmente, cómo está su excreción, cómo están las heces, cómo está su orina, cómo debería ser y qué tan frecuente debería ser. Y finalmente, obviamente, el comportamiento. ¿Cómo está el comportamiento? Obviamente en animales que son neonatos, que tienen menos movilización, va a ser un poco más sutil estos cambios de comportamiento, pero sí podemos saber si el animal está activo, que responde a estímulos sonoros, tiene una contextura que le permita movilizarse, ya sea que se esté arrastrando o que esté tratando de movilizarse con sus patitas, etc. Bueno, entonces la anamnesis en este caso vamos a incluirla, o sea, uno de los principales información que tenemos que recaudar del animal es obviamente la especie, porque según la especie, esto vamos a poder entonces proporcionar todo esto que acabamos de hablar. El sexo, la edad, que la edad obviamente se calcula según el estadio de cómo está, si por ejemplo son pichones, hay guías para calcular más o menos la edad según si son animales que nacen sin plumas, a medida que van apareciendo las plumas, en caso de reptiles está más asociado al tamaño, aunque hay problemas con el tema de la nutrición que ya vamos a ver más adelante, y el peso. Y bueno, ya que no tenemos un propietario, por ejemplo, si es en el caso de que no sea clínica, tenemos que entonces absorber la mayor cantidad de información posible de dónde viene este animal, cuál es el origen, si es que el animal lo rescataron de una carretera, si es que el animal lo rescataron de una zona agrícola, si es que el animal le dieron de comer antes de traerlo al centro de rehabilitación, si es que cuando rescataron al animal, por ejemplo, había una tormenta, entonces si había una tormenta probablemente el animal me va a venir con hipotermia, o por el contrario, hay en una zona seca, entonces probablemente vamos a tener problemas de hipertermia y deshidratación. Todo sirve, y si la persona que nos las trajo no tiene información, entonces por lo menos averiguar de dónde sacaron al animal y a la hora en que fue el rescate y dónde lo mantuvieron desde el rescate hasta traerlo, porque todos esos factores que el animal vivió en ese proceso nos van a ayudar a saber qué tan deshidratado puede estar, qué tan estresado o qué tantos otros problemas puedan venir derivados de eso. Bueno, en el caso entonces de cuando nos traen a estos animalitos, tenemos entonces que primeramente realizar una evaluación primaria, pero desde lejos. Entonces, lo que hemos venido hablando, cómo está el animal, cómo está su apariencia, cómo está su actitud, el animal está parado, si es que ya es un pichón o un neonato que pueda mantenerse de pie o está completamente de cúbito, o sea, está completamente acostado, porque es un animal que no puede mantenerse. ¿Por qué? Porque tiene un poco de desarrollo o porque ya es un animal que debería y está en un estado muy letárgico, por ejemplo. ¿Cómo es su postura? ¿Cómo es su respiración? ¿Es más abdominal? ¿Es más torácica? Lo que hablamos anteriormente, si la hace por la nariz, por la boca, por ejemplo, en caso de aves, de reptiles en general, no deberían tener una respiración bucal. En caso de mamíferos hay que tener cuidado si es un síntoma, por ejemplo, asociado a que hay hipertermia. ¿Cómo están sus movimientos? ¿Son erráticos? ¿Hay problemas de tics nerviosos? ¿Hay algún movimiento que yo pueda asociar a un problema nervioso que pueda estar asociado, por ejemplo, a casos de intoxicaciones, a casos de deficiencias nutricionales, etcétera? Bueno, justamente hablando de esto, en caso de problemas de postura, problemas de nerviosos que pueden estar entonces asociados, obviamente esto simplemente es un signo que no es específico y que aquí entonces nosotros tenemos que descartar si se debe justamente a algún traumatismo a nivel neurológico. Tengo mi gatita aquí que está insoportable, a una intoxicación, a una deficiencia nutricional, etcétera. En el caso de mamíferos, igualmente, tenemos que estar muy cuidadosos entonces, sobre todo cuando son animales
neonatos, y sobre todo cuando son animales presas, que entonces tienden a no manifestar signos, y además en donde la manipulación es aún más estresante, pero entonces tenemos que tener en cuenta cómo es el nivel de desarrollo de estos animales, porque basado en eso, esto también son gazapos de conejito, obviamente estos animales no deben estar alerta, no deben estar activos, pero deberían, por ejemplo, poder tambalearse, poder tener contracción en las patitas, entonces dependiendo del nivel de desarrollo también podemos ver qué tanto podemos esperar de ellos. Y bueno, en el caso obviamente ya de animales más desarrollados se vuelve un poco más fácil, sobre todo en animales más evolucionados, que tienden a tener gestos incluso ligados a problemas de dolor, etc. Bueno, y en general esto lo hablamos ayer, pero para recordar que siempre que nosotros realicemos un tratamiento de animales o incluso de fauna o incluso un diagnóstico del animal antes de realizar cualquier manipulación extra, lo primero que tenemos que realizar es una estabilización del animalito y sobre todo en casos de neonatos, donde ayer hablamos que primero teníamos que corregir la temperatura, en segundo paso hidratar y en tercer paso ya administrar alimento y medicamentos según lo que podamos diagnosticar en primera instancia, antes de realizar extracción de sangre, pruebas, etc. Bueno, y esto se los coloqué porque ayer alguien lo había preguntado, entonces como hoy estábamos hablando más de medicina, alguien había preguntado de cómo realizar el diagnóstico de deshidratación en animales, porque dependiendo del porcentaje de deshidratación, nosotros calculamos entonces cuánta fluido le vamos a incluir. Obviamente en el caso de los reptiles se complica un poco porque no tenemos de por sí mucha elasticidad en la piel. Sin embargo, sí podemos guiarnos por ejemplo, claro, en serpientes, en lagartos es mucho más fácil. Fíjense que aquí todos estos dobleces denota una piel denota muy poco elástica, que obviamente está asociado a signos de deshidratación. En el caso de las tortugas podemos ver en las zonas de los pliegues, tanto en la fosa femoral como acá a nivel craneal, también esos pliegues podemos ahí jugar un poquito a ajustar el famoso pellizquito para saber si el animal tiene o no flexibilidad en la piel. Y si no, también obviamente nos podemos guiar por cómo están los ojos, si es que no están brillantes, si es que están más hundidos de lo normal. Las mucosas, por ejemplo, en el caso de serpientes, en tortugas igual, en lagartos, también sobre todo tienden a tener saliva, entonces debería cómo están esas mucosas, si están humedecidas o si están muy secas. Si hay movilización en la lengua, cuidado con algunas especies, como por ejemplo los caimanes, que no tienen tanta movilización de por sí en la lengua, entonces hay que también conocer un poco las características anatómicas de cada uno. Y bueno, en reptiles no está tan como estratificado los términos de deshidratación, pero en general, por ejemplo, podemos hablar que un animal puede tener un menos de 5% de deshidratación cuando tiene signos leves, incluso si le colocamos agua y el animal bebe agua, en casos de que sean animales que beban agua, que están un poco letargados. Normalmente cuando tienen algún problema de enfermedad, podemos decir que tiene por lo menos un 5% de deshidratación. Ya de 5 a 7 o a 10% podemos decir que ya el animal está mucho más letárgico, ya vamos a tener estos problemas de no flexibilidad a nivel de la piel y esta opacidad entonces a nivel de los ojos. Y ya más de 10% de deshidratación, los animales normalmente pueden estar letárgicos ya incluso comatosos, la piel incluso una vez que realizamos el pellizco queda el doblez en la piel, los ojos mucho más hundidos, y obviamente ahí nos podemos ayudar con el aumento del hematocrito, pero ya sabemos que antes de realizar pruebas diagnósticas, idealmente tenemos que realizar una estabilización del paciente. Y en el caso de las aves, sí, aquí nos podemos guiar por las nares, por los ojos, por la actitud del animal, por el tiempo de llenado capilar. Aquí estamos viendo entonces cómo está ya va, que aquí hay una pregunta. Ya, en reptiles a menos que tengas un animal muy pequeño y que puedas ver las venitas, pero en general por la capa epidérmica que tienen con escamas, no hay dónde. Es muy difícil. Por ejemplo, en algunas tortugas que están muy deshidratadas, puedes ver lo que son las venas a nivel de la yugular externa, pero no es como algo que se utiliza más porque no es fácil de palpar como en el resto de los animales.
Y menos todavía cuando estamos hablando de neonatos, porque estamos hablando de un animalito así, en reptiles. Entonces se hace más difícil todavía. En el caso de las aves, igualmente, entonces también nos guiamos con una deshidratación del menos de 5%. No hay muchos signos, pero también podemos ver que puede haber algún tipo de letargia leve. En general, todas las aves que lleguen con alguna patología, podemos, y sobre todo cuando son neonatos, que llegan, que normalmente van a estar horas fuera del nido, horas sin alimentación, si es que no vemos un signo aparente, podemos inferir que tienen por lo menos 5% de deshidratación. Ya del 5 al 10%, entonces ya podemos ver que si la piel se hace menos elástica, hacemos el pliegue aquí, sobre todo en la zona, bueno, donde consigan, pero más que todo aquí en la zona dorsal entre las alitas se puede hacer el tema del pellizquito. Cómo está la piel a nivel de la quilla, que tiene que estar más tensa mientras más deshidratado está, y también a nivel de las mucosas bucales, que deberían ser más, o sea, estar más secas. Y ya cuando el animal tiene una deshidratación más severa, entonces ya podemos ver el hundimiento de los ojos, la cera incluso en algunos animales a nivel de las narinas la podemos ver agrietada, la piel igualmente, y ya son animales que incluso pueden entrar en shock cuando tienen ya niveles tan altos de deshidratación. Y en aves adultas, o por lo menos en aves más grandes, podemos realizar aquí sí el tiempo de llenado capilar, pero a nivel de la vela lunar mayor, que está aquí en la alita, que normalmente cuando está retardada más de 2 segundos, podemos decir que hay por lo menos entre 5 y más de 7% de deshidratación aproximadamente. Y bueno, mamíferos sí es más de librito, como en clínica de pequeños, en general también de menos del 5%, perdón, vamos a tener cierta pegostosidad en las mucosas, un poquito de letargia, y en general todo animal enfermo podemos decir que tiene entonces este porcentaje de deshidratación. De 5 a 7 entonces tenemos un poquito más de elasticidad, o sea, un poquito menos, perdón, de elasticidad, las maramos mucosas un poco más secas, los ojos también más opacos, y la orina más concentrada si es que la vemos, o por ejemplo en el caso de los neonatos, que recuerden ayer que tenemos que estimular la producción de orina cuando son animales recién nacidos, hasta que ya estos animales pueden realizarlo adecuadamente, entonces podríamos estimularlo directamente para analizar cómo está la orina. Y ya en animales de 8 al 10%, ya aquí obviamente tenemos animales que, fíjense que son más propensos a problemas de shock y por deshidratación no tan severa, o sea, ya después del 10% tenemos un problema más grave. Igualmente ahí cambia un poco con animales de metabolismo más rápido y más lento según el tamaño también de la especie. No cambia, ahí está. Y bueno, esto lo vimos ayer, así que, esta soy yo la que está haciendo estas cosas de dibujo. ¿Y cómo quito eso? ¿Alguien sabe cómo quitar esas líneas que hice? ¿Ustedes las ven o solo yo las veo? Yo las veo. Esto puedes quitarla con el borrador que está como a la izquierda de la pantalla, por ahí está escondido. Por ahí es, por ahí Punto un láser, borrador. color. Ay, pero no está activo. No me sale activo. Mira, Control Z. Bueno, por lo menos quité la verde. Yo no sabía que había sido yo. Bueno, quedó ahí la azulita. No sé cómo quitarla porque el borrador no me sale activo. Va. Y me fui a cualquier lado. Ya. Esto ya lo habíamos hablado ayer, y importante entonces que cuánto líquido voy a administrar va a depender entonces de ese porcentaje de deshidratación sumado a la dosis de mantenimiento, que aquí está en cada uno de los grupos animales, que también va a variar, por ejemplo, en las aves más pequeñas y más grandes, entonces va a aumentar o disminuir. Normalmente animales de mayor metabolismo tienen mayor dosis de mantenimiento, igualmente con los mamíferos, mientras más pequeño, mayor dosis, muy a grosso modo. Sabemos entonces que no podemos de una vez suministrar todo, sobre todo si son animales neonatos, que todavía incluso vamos a tener problemas digestivos, que no van a tener un metabolismo funcional. Entonces acá nosotros lo que tenemos es que dividir, por ejemplo, si el animal tiene un 10% de déficit y según el peso yo tendría que administrar 5 ml para subsidiar ese peso.
Pero, por ejemplo, es un reptil en donde este animal ya tengo que suministrar 25 ml, pero más esos 5 ya me da 30 ml. Entonces, sabemos que, por ejemplo, en reptiles no debería colocar más de 30 ml por kilo al día. Entonces, ahí lo que uno hace es que divide la dosis del déficit y se le da la mitad en el primer día con el mantenimiento y la segunda mitad en el segundo día, dividida ya sea por bolos o si lo vamos a hacer con microgoteros o con la administración si va a ser bucal, o sea, oral, etc. Y obviamente hay que agregar ahí si es que hay pérdidas por vómito y por diarrea y corrección de electrolito y todo esto que vimos ayer. Ah, mira, Diana. Ah, no fui yo. Diana dice que ella fue la que hizo la línea azul. No sabía ni siquiera que alguien podía hacer eso de otro lado. Bueno, según acá, que tienes que darle al marcador que está en la esquina y ahí debería aparecerte el borrador, pero a mí no sé por qué no está activo. O dale control Z. Yo le di control Z y así fue que la quité. Ya, bueno, traten de no cliquear en la presentación. No hay problema. Ya, bueno. Otra cosa importante entonces para evaluar también es la condición corporal. En reptiles, que muchas veces también por esta coraza pensamos que es más difícil, pero igualmente nosotros podemos evaluarla. En cuanto, por ejemplo, a las tortugas, en general siempre tenemos que evaluar lo que es la cobertura muscular, ¿ya? Y dependiendo de la especie, entonces, yo voy a ver dónde está más asociado, más fácil de ver esta cobertura muscular. Por ejemplo, en el caso de las tortugas, por ejemplo, podemos ver a nivel del sistema de músculo esquelético cómo está la dureza del caparazón. Un animal con el caparazón blando es un animal que obviamente va a tener una menor condición corporal. Y a nivel de los músculos cervicales podemos ver cuando hay menos o mayor cobertura. A nivel de los lagartos en general, también podemos ver, esto es un animal que obviamente tiene una muy pobre condición corporal y en general muchos lagartos tienden a acumular los reservorios grasos a nivel de la base de la cola. Y en serpientes igualmente, que es un animal que tiene todo, es un músculo, entonces ahí también podemos ver qué tan cóncavo o qué tan convexo está a nivel de la musculatura. Y en tortugas marinas, por ejemplo, también nos podemos guiar por cómo está el plastro. En aves nos guiamos entonces por cómo está la quilla, qué tan recto está entonces la musculatura asociada a la quilla, que es donde están los músculos pectorales, que es donde hay mayor musculatura en las aves, donde podemos ver, por ejemplo, animales emanciados que sobresale la quilla y animales obesos que se le hacen estas dos convexidades a nivel de la quilla. Y en mamíferos aquí lo ideal es buscar estas gráficas según la especie con la que estemos trabajando, porque obviamente varía mucho según la especie. Por ejemplo, acá tengo un gráfico de cómo debería estar un conejo en un estatus ideal, en un estatus emanciado, en un estatus obeso. En este caso, en el caso de los delfines, que uno se guía por los músculos longísimos, por los músculos dorsales que están a los lados de la aleta dorsal. Pero ahí sí hay que buscar como específicamente. Igualmente siempre vemos que si tiene una pobre cobertura muscular, y dependiendo de la cobertura, de la cantidad de reservas de grasa, también eso sí más depende de la especie como tal. Bueno, ya hablamos de la importancia de la identificación de la especie. Lo que pasa es que en neonatos se complica incluso un poco más, porque bueno, vamos a tener, en reptiles no hay tanto problema porque la mayoría de los reptiles son una versión minúscula de cómo ellos van a ser en estadio adulto. Entonces mantienen el mismo número de escamas en la mayoría y mantienen la misma disposición de coloración también en la mayoría, pero también para la identificación de reptiles, por ejemplo en tortuguillos, que tienden a tener una coloración mucho más intensa cuando son chiquitos y a medida que van creciendo la van perdiendo. Normalmente las guías de identificación te muestran cómo es esta coloración de tanto el plastron como en el caparazón para identificarlos. En serpientes en general también mantiene la misma coloración, pero ojo ahí que hay ciertos cambios asociados al desarrollo, como por ejemplo en las ratoneras o las cleyas, en donde estos animales cuando nacen, cuando son neonatos, tienen esta coloración rojiza y cuando son adultos son prácticamente negros. Así que hay que tener cuidado también con la identificación según las coloraciones. En aves pichonas se nos facilita mucho cuando son aves precoces, que obviamente ya tienen sus plumones asociados, o cuando son aves que ya están en un poquito mayor estado de desarrollo, que nos traen de esta manera, pero la cosa se complica cuando nos traen pichones muy recién nacidos. Aquí nos tenemos que ayudar con lo que vimos ayer, con la conformación del pico y con la conformación de las patitas, y siempre pedir apoyo en todos los países. En casi todos los países habidos y por haber, hay grupos de Facebook de
grupo de avistamiento de aves de Colombia, grupo de avistamiento de reptileros de Bolivia, etc. Entonces, cuando tenemos dudas, yo lo que siempre hago es cuelgo la foto en estos grupos y ahí entre todos se hace una discusión de qué especie podría ser, porque esto obviamente nos va a ayudar a realizar una alimentación adecuada. Y en mamíferos lo mismo, cuando tenemos animales con un pelaje un poquito más desarrollado, son un poco más fáciles, entre comillas, de identificar. ¿Alguien sabe qué son estos? Parecen ardillas. Más o menos, pero fíjate que, exactamente, Diego dijo, fíjate que sí, parecen ardillitas porque tienen acá más o menos el pliegue leporino, entre comillas, entre el hocico, pero fíjate que no tienen cola, tienen una colita chiquitita. Entonces hay que ver la conformación anatómica sin guiarnos mucho por el pelaje cuando estamos hablando de animales neonatos. Estos son gazapos de conejo, exactamente como dijo Diego. Y bueno, también la cosa se complica mientras menos desarrollo tengan las especies al nacer. Hay especies que nacen con el mínimo desarrollo, pero entonces también podemos evaluar según eso a qué grupo pertenecen. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Se lo imagina? Ya, Natalia dice oso panda. Podría ser, porque realmente el nivel mínimo de desarrollo, exactamente, Juan Diego la pegó. Estos son, bueno, y también pueden ser igualmente, esto podría ser una comadreja, podría ser también un cangurito. Estos son marsupiales. Específicamente estos son didelphis, pero tal cual, los marsupiales tienen un muy mínimo proceso de desarrollo en gestación y nacen prácticamente incluso en forma embrionaria. Entonces ahí la identificación se complica aún más, pero por lo menos ya yo puedo asociar que si yo consigo estos animalitos en Sudamérica, por ejemplo, puedo reconocer que probablemente se trata de una comadreja o de un grupo de los marsupiales americanos. Entonces ahí también tenemos que ir como desgastando opciones según las características físicas que veamos. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de los problemas principales, entre comillas, o los más comunes, asociados entonces al mantenimiento o a la crianza de neonatos o a la presentación de neonatos, tanto en centros de rehabilitación como en clínica. En general, vamos a tener que la mayoría, bueno, no la mayoría, pero muchas veces vamos a tener que lo que más podamos recibir son animales víctimas de un mal cuidado, víctimas del tráfico ilegal de fauna silvestre, víctimas de, por ejemplo, en zoológicos que cuando hacen reproducción y no están las condiciones adecuadas, o a veces simplemente no, simplemente los padres rechazan a las crías cuando están en cautiverio, dependiendo de la especie, se hace más o menos complicado. Así que normalmente vamos a tener animales huérfanos que además de esto van a tener otros problemas asociados, normalmente problemas de nutrición y problemas también de traumatismo a todo el proceso para llegar ahí, ya sea que fueron mantenidos mucho tiempo en un cautiverio inadecuado o que los mismos padres le realizaron, incluso hay especies que se presentan procesos de canibalismo cuando no tienen los requerimientos nutricionales adecuados, pasa mucho con roedores y con mamíferos en general, en donde entonces vamos a tener también problemas de traumatismos asociados a. Bueno, igual en mamíferos, muy común todo el tema también de animales traficados, y ahí también va a depender de la especie, el número que también va a depender de nuestros recursos. Porque, por ejemplo, en el caso de mamíferos, tienden a llegar de a uno, un monito, o, por ejemplo, a veces si se trata de comadrejas o de didelphis, marsupiales en general, también a veces consiguen la camada completa, entonces te pueden llegar 10 comadrejitas para criar, que ahí se complica más la cosa, porque son animales además que hay que tener al comienzo una frecuencia de alimentación muy, muy, muy frecuente, o sea, muy frecuente. En el caso de las aves, cuando son animales rescatados, muchas veces se hacen rescates por grupo, entonces a veces puede ser que sean pichones del mismo nido o se hace rescate de un cargamento que iba hacia alguna parte, entonces te pueden llegar también 20, 30 pichones, sobre todo en época reproductiva, que son las épocas obviamente en donde los traficantes más buscan estos animalitos. Y en el caso de reptiles, como también tal cual son animales que nacen en grandes grupos y son fáciles, entre comillas, de trasladar porque no hacen ruido,
también ahí muchas veces vamos a tener que les puedan llegar 10, 20, 100, 200 individuos de una misma especie, que ahí se complica un poco más la cosa. Pero, por ejemplo, en el caso de reptiles, muchas veces, la mayoría de las veces no tenemos que hacer un manejo individual, obviamente sí, apartando los animales que estén en mayor problema, pero en general, como estos son animales que son adultos chiquititos, la mayoría de las veces, a menos que tengan un problema patológico, se alimentan solos, así que es todo cuestión de proporcionar las condiciones ambientales adecuadas para que los animales puedan desarrollarse adecuadamente. Bueno, uno de los principales problemas que los cuales nos vamos a conseguir en animales neonatos son animales que no comen, que tienen anorexia. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué podría ser, qué enfermedades pueden estar asociadas a problemas de anorexia? ¿Alguien? Vamos a hacer a ver si en el chat. Óseas. ¿Cómo? Óseas de los huesos. Problemas óseos, problemas intestinales, Juan escribió también, Edmundo puso problemas de maloclusión. Problemas en cavidad bucal. Problemas de la cavidad bucal, problemas dentales, bueno, también dentro del mismo orden. Bueno, en general, a ver, debilidad, perfecto. En general, fíjense que al comienzo hablamos de todas estas miles de cosas que pueden afectar el rendimiento inmunológico de un animal. Y que todo esto va a depender entonces de los requerimientos tanto nutricionales como ambientales. Ah, mira que aquí siguieron, buenísimo. Natalia dice metabolismo, John dice temperatura baja, Nila dice síndrome de mala adaptación, problemas en la sangre como alteraciones en la sangre. Fíjense que hay demasiadas cosas que puedan causar que los animales disminuyan su ingesta. Por eso es que hablamos al comienzo de que es muy importante realizar una anotación y un registro de la alimentación de los animales. Porque obviamente cuando te llegan por toda esta cantidad de problemas, van a tener problemas de anorexia, pero si durante mi proceso de crianza yo estoy realizando un error, porque no estoy realizando la administración de alimento adecuado, las proporciones, la temperatura, el manejo del hábitat, etc. Lo primero que va a empezar a afectar o que va a ser más fácil de diagnosticar va a ser la disminución de la ingesta. Por eso es que tenemos por un lado que si yo registro la ingesta voy a estar como previniendo ahí cualquier problema que pueda estar comenzando, o por otra parte, si yo ya tengo un problema de anorexia, ahí se me dificulta el asunto porque van a haber una gran cantidad de patologías que pueden estar asociados a un animal que no esté alimentándose. Ah, mira, sí, Samantha, tal cual. Dice que muchos animales perciben por el olfato y que también pueden algunos tener mal sentido del olfato. Lo que pasa es que, ojo también, porque normalmente los animales neonatos son menos específicos, o sea, en el sentido de, por ejemplo, estamos hablando obviamente de animales a donde no tengan un progenitor que les proporcione la comida, con el caso de aves que no son precoces y en el caso de mamíferos, pero por ejemplo en el caso de reptiles vamos a tener incluso que muchas especies se especifican, para la redundancia de su alimentación, hay reptiles más herbívoros, más frugívoros, etc. Pero la gran mayoría de ellos cuando son chicos son más oportunistas, porque obviamente a ellos lo que les interesa es comer rápidamente para aumentar rápidamente de peso y tener menos probabilidad de que alguien me coma, pero también es una opción. Y bueno, muchas veces vamos a tener en casos de neonatos que los problemas, todo eso está perfecto, pero muchas veces esos problemas son problemas más crónicos, ¿ya? Por ejemplo, sí, enfermedad ósea metabólica, la deficiencia de vitamina, deficiencias de dieta en general, etcétera, tienden a ser obviamente problemas a largo plazo, que tienden a ser, por ejemplo, de animales que pueden haber estado durante un periodo de tiempo con malos cuidados. Pero dependiendo de lo precoz que es la especie o del crecimiento que sea la especie, yo me puedo más guiar hacia un problema agudo o hacia un problema crónico. Porque, por ejemplo, un reptil
que esté muy recién nacido, es más difícil que ya yo vaya a tener problemas patológicos como por ejemplo la enfermedad metabólica, si está recién nacido, porque son animales de metabolismo mucho más lento. Pero yo puedo, lo primero que tengo que ver es entonces cómo está la temperatura, porque probablemente es un animal que, o sea, probablemente no, pero los reptiles en general, su metabolismo debe depender de la temperatura externa, y solamente con tener una temperatura no adecuada el animal no se va a alimentar. En casos de mamíferos, también tenemos que estar muy cuidadosos, y en este caso sería por lo vulnerables que son, que en general los mamíferos tienden a tener, cuando se instauran patologías, y sobre todo cuando son neonatos, no sobreviven mucho tiempo. Entonces muchas veces tenemos que también estar más buscando problemas agudos, ya que a menos que podamos ver un problema conformacional, los problemas crónicos es difícil verlos en un neonato, porque sabemos que su pronóstico, si es que ya estamos teniendo alguna consecuencia que me cause problemas crónicos, va a tener menos probabilidad que el animal esté vivo. Y igualmente con el caso de las aves. Pero sí, en general podríamos entonces, o sea, es uno de los principales problemas que vamos a tener en la cría de estos animales, o cuando nos llegan en primera instancia. Y lo mismo que hablamos ayer, en primero lo que tenemos que realizar es entonces la restauración del individuo, de su temperatura, de su hidratación, y luego de su alimentación paulatina, como estuvimos hablando ayer, para corregir entonces la desnutrición de estos animales. Recuerden que siempre que realicemos una alimentación tiene que ser después de que hayamos corregido su temperatura y después de que hayamos hidratado, y que el paso hacia una alimentación adecuada tiene que ser paulatina, comenzando con al comienzo 2/3 de hidratación oral, 1/3 de el tipo de alimento que le estemos dando, si es una papilla, si es fórmula láctea, si es fruta licuada, etc. Y después entonces ver cómo el animal reacciona y cómo el animal tiene su sistema excretor. Si está, obviamente al comienzo yo tengo que asegurarme que está orinando adecuadamente la hidratación oral que yo le di, antes de comenzar a proporcionarle alimento. Y cuando yo empiezo a administrar un poquito de concentración en la alimentación, entonces tengo que ver que el animal esté excretándola adecuadamente antes de seguir aumentando la concentración, como hablamos ayer, que obviamente va a depender de la especie, de la frecuencia y según obviamente cuál es el peso que este animal debería tener en ese estadio. No sigue la siguiente lámina. Ahí sí. Por otra parte, muy común también en neonatos vamos a tener problemas de enteritis, tanto en aves y en reptiles. Va a estar más asociado, por ejemplo, a problemas de estrés asociados, por ejemplo, a malos requerimientos de nutricionales, pero también muy comúnmente a malos requerimientos de hábitat, ¿ya? En donde, por ejemplo, si no realizamos una hidratación adecuada, o si el animal solamente está inmunosuprimido, vamos a tener entonces infecciones bacterianas, incluso fúngicas, que se pueden proliferar por los malos mantenimientos y por la inmunosupresión y por todo esto que acabamos de ver. Y en general, en reptiles, por ejemplo, vamos a tener que van a ser animales que no están comiendo. Ojo, por ejemplo, con con infecciones que también abarquen el sistema digestivo anterior, con la cavidad bucal en reptiles, como lo es todo lo que produzca estomatitis, porque ya ahí vamos a tener un impedimento físico para la alimentación. Entonces muchas veces en estos casos, animales que tengan estomatitis, vamos a tener entonces que realizar alimentación por medio de sondas, porque son animales que no se van a alimentar porque tienen la orofaringe con problemas. En el caso de las, en el caso de los reptiles, para diagnosticarla, ahí tenemos que ver cómo, obviamente podemos realizar exámenes fecales, por medio de lavados a nivel de la cloaca. Recuerden que estos son animales que tienen un solo conducto excretor, en donde se excretan las fecas, el orine, y también donde hay conexión con el sistema genital. Pero siempre estos animales en general, sobre todo en el traslado y sobre todo incluso por el mismo estrés cuando uno los toma, los animales tienden a excretar. Entonces es una excelente oportunidad ahí para revisar cómo están las heces y cómo también deberían estar. Ojo ahí también con la presencia de uratos, cómo debería ser el orine. Recuerden que estos son animales además que comparten el mismo sistema excretor, por ende no vamos a los cultivos de orina o el diagnóstico por medio de la orina es más complicado, porque vamos a tener normalmente contaminación fecal, porque es el mismo conducto por donde sale todo. Entonces hay que tener ojo ahí de cómo deberían ser las fecas, si es que esto es una feca normal en esta especie, o más bien debería ser más rígida, o cómo debería ser la presencia de uratos. También pasa con las aves.
Igualmente con el tema de realizar los diagnósticos al comienzo obviamente principalmente evaluar cómo están las fecas. En segunda instancia podemos hacer exámenes fecales por medio de hisopados cloacales, podemos hacer cultivos, antibiogramas idealmente, sobre todo en especies pequeñas, sí es importante darse la tarea de tratar dentro de lo posible, si es que ya diagnosticamos que hay un problema de enteritis, realizar un antibiograma para elegir un antibiótico adecuado, porque normalmente los antibióticos de amplio espectro tienden a ser más afecciones a nivel renal y a nivel hepático. Y recuerden además que en reptiles y en aves tenemos el problema del sistema portarrenal, que cualquier cosa que nosotros inyectemos en la zona posterior, si es que tiene algún interés, entre comillas, ese fármaco por el riñón o el hígado, va a entonces poder causar toxicidad. O por el contrario, metabolizarse directamente y no hacer ningún efecto. En las aves, por ejemplo, acá uno de los síntomas que podemos siempre regirnos por animales que tengan problemas digestivos es la presencia de sucio, de fecas a nivel de las plumas. Esto no debería ser ni en pichones, eso también vamos a tener que realizarlo nosotros porque cuando son animales que son neonatos, obviamente no tienen la capacidad de limpiarse adecuadamente, entonces nosotros somos los que tenemos que estar cuidadosos también de que no haya que las fecas no estén, que se queden ahí en la zona de la cloaca, y esto lo hacemos también eligiendo un sustrato adecuado y cuando el animal ya se pueda perchar, colocándole perchas adecuadas para que no tenga contacto con las fecas. Igualmente las fecas deberían ser también, dependiendo de la especie, más o menos duritas, pero en general con los buratos bien concentraditos y las fecas bien concentraditas, y mientras más líquida esté la parte de las heces, que también vamos a tener entonces el tema de la excreción completa de orina con fecas, con uratos, etcétera, no debería entonces hacer estas manchas alrededor de la cloaca. Y tener mucho cuidado porque si dejamos entonces esta contaminación alrededor, entonces vamos a tener además, esto podría ser debido a una contaminación alrededor con fecas, porque el sustrato no es el adecuado, porque la posición del animal no es el adecuado, o por el contrario, una dieta inadecuada también puede producir procesos de distosia, de prolapsos, etc. Bueno, en el caso de mamíferos, igualmente, también aquí es más agudo el asunto, porque muchas veces, como hablamos ayer, la dificultad que hay en formular una fórmula láctea, valga la redundancia, adecuada, y las grandísimas difamaciones que hay de fórmulas inadecuadas para animales, que la gente lo primero que hace es buscar en internet, ¿qué le puede dar? Le puedo dar leche evaporada, con miel, con compota, no sé, y le dan cualquier cosa a los animales, y te lo llevan obviamente cuando ya el animal tiene un proceso de distensión, un proceso de enteritis, un proceso de cólicos, etc. Y obviamente vamos a tener que animales que son mucho más propensos a otros, en general los animales de metabolismo acelerado, como animales presa, tienden a ser mucho más propensos a tener problemas agudos por una mala alimentación, y a nivel de primates, por ejemplo, animales que tienen una alimentación más específica, animales más folívoros como los araguatos o los monos aulladores, también tienden a tener ser mucho más propensos a tener problemas de cólicos con gas, etc. Y en mamíferos sí, obviamente, vamos a tener la sintomatología de diarrea, de distensión abdominal, incluso en casos de cólicos muy exacerbados podemos tener disnea, convulsiones, incluso cuando ya están sumamente desbalanceados, etc. Esto hay que tener mucho cuidado porque es lo más común que hay, por ejemplo, en el caso de los primates y en mamíferos en general, con malas dietas de fórmulas lácteas, que es lo más común porque ya hablamos ayer que es complicado igual realizar una dieta adecuada. Y ojo ahí que esto también ocurre, que se me olvidaba, ¿se acuerdan ayer que hablamos y ahorita también lo comentamos, la importancia de hacer un cambio paulatino en la dieta si es que yo voy a agregar un nuevo nutriente, una nueva fruta, ya yo estoy haciendo el destete y estoy empezando a administrar la alimentación que este animal pueda tener o que tiene que tener a nivel de su dieta adulta. Entonces ya sabemos que esto lo tenemos que hacer adecuadamente porque si nosotros hacemos cambios drásticos en la dieta, también podemos causar problemas de enteritis y el cólico en estos animales y en general tienen muy mal pronóstico.
Bueno, después ya cosas menos agudas, vamos a tener la famosa enfermedad ósea metabólica. En general la enfermedad ósea metabólica se da por deficiencia de vitamina D, ya sea porque no se fue aportada adecuadamente en la dieta y sobre todo porque no fue aportado gracias a la luz solar o la luz UVB. La vitamina D normalmente, si es que no está aportada por la dieta, pero la mayoría, o sea, en general, es más que todo producida o activada gracias al sol o gracias a los rayos ultravioletas que hacen que se pueda activar o transformar en el hígado y después finalmente se activa ya en su forma metabólica funcional a nivel del riñón. Y esto juega con la hormona paratiroides que está excretada o sea, que está producida por la paratiroides y es la que regula la cantidad de calcio en la sangre. Entonces, si yo... me estoy quedando sin batería, denme un segundito. Ya. Ya. Esta es la hormona que va a hacer que me regule la cantidad de calcio en la sangre. Entonces, debe haber una cantidad de calcio en la sangre y si yo no la mantengo gracias a mi producción o activación de vitamina D y obviamente de suministro de calcio en la dieta, entonces esta hormona va a hacer que se empieza a sacar calcio de los huesos para mantener este calcio en la sangre. Esto se hace como muy simplificado. ¿Y qué sucede? Cuando yo no aporto entonces esta vitamina activada, ya sea por medio de la dieta o sobre todo por las condiciones ambientales, y además no proporciono además el calcio adecuado, eso sí, por medio de la dieta, entonces empieza a secretar muchísima esta hormona y va a ocurrir un hiperparatoidismo secundario. Entonces ya, espérame un segundito que me van a traer. Eric, ojalá, ¿cómo podemos hacer la fórmula más palatable para las aves en caso de que no sea aceptada? Ojo que las aves no tienen mucha preferencia por palatabilidad. De hecho, no tienen como el nervio que está asociado a la recepción de sabores muy desarrollado. Hay como los citácidos, sí ahí aceptan mejor los dulces, les gustan más las cosas más dulces y las frutas, etc. Pero recuerda además que en aves, cuando son aves papilleras, o sea, cuando son aves que tú tienes que hacer mezcla, tienes que realizar mejormente alimentarla por sondeo, que es que tú mides, eso ya lo hablamos mejor, colocas la sonda hasta el proventrículo, o sea, hasta el estómago como tal, el primer estómago, y ahí colocas entonces la cantidad de alimento como tal. Porque si alimentas específicamente en el pico, puedes tener problemas de aspiración y por ende causar neumonía por aspiración. A menos que sean aves insectívoras o aves estos paseriformes que tienen la reacción de abrir el pico y en este caso ahí ya son alimentos completos que no hay problema con eso. Ya, y lo de la alimentación por sonda lo hablamos ayer, ahí en la presentación para que nos dé tiempo de terminar lo de hoy. Y creo que eso fue lo que quedó pregunta. Ya, ahí mandaron el link de la clase de ayer. Súper. Y claro, el jueves yo creo que va a cambiar la estrategia para que no ocurra esto. Creo que va a ser solamente por correo. Porque si hacen... Ay, gracias. Déjame anotar esto que mandaron acá para lo del anfitrión. Súper. Ya lo anoté. Muchas gracias. Ya, voy a continuar por si acaso regresan los locos. Súper. Bueno, a resumidas cuentas entonces, si nosotros no proporcionamos la suficiente vitamina D, ya sea por la dieta o idealmente por el acceso a la luz solar, y si no tengo acceso a luz solar, por una luz UVB artificial, pero ojo, porque, por ejemplo, las ventanas filtran la luz UVB, entonces si yo tengo mi refugio al lado de una ventana y le pega sol, pero hay una ventana, un vidrio, va a no tener ningún tipo de absorción de luz UVB. Y si por el contrario yo compro un bombillo de estos específicos para reptiles, para aves, también los venden mucho, de luz UVB, tienen que tener cuidado porque esos bombillos se tienden a vencer, tienen una vida útil, a veces de 6 meses, a veces de 1 año. Si no lo dice el producto, consideren 6 meses, entonces también hay que estarlos recambiando. Y esto va a ser muy importante en prácticamente todos los animales para poder entonces tener un desarrollo adecuado, sobre todo cuando estamos haciendo crianza de neonatos.
Y bueno, otro tema ahí también importante, no solo es además cuando no hacemos un aporte suficiente del calcio, de la luz UVB, sino que además si es que hacemos un excesivo aporte de proteína. Y entonces eso va a causar que haya un desbalance en el porcentaje de calcio y fósforo, que siempre tiene que ser el doble del calcio. Entonces, si nosotros realizamos demasiado aporte de proteína, también vamos a causar un problema de enfermedad ósea metabólica. Y ojo que también problemas hepáticos o problemas renales, también por esta activación de la vitamina D pueden causar estos problemas, así que muchas veces podemos tenerlo asociado a enfermedades crónicas, hepáticas o renales, o incluso agudas, pero ya tiene que ser a largo plazo que se instaure ya como tal un problema de enfermedad ósea metabólica. ¿Qué hora es? Porque igual perdimos mucho tiempo con el... Bueno, no estamos tan mal de tiempo. Bueno, entonces esto va a ser muy común en reptiles, sobre todo porque ya sabemos que los reptiles son de los principales que van a necesitar entonces que yo regule adecuadamente las condiciones atmosféricas para tener una alimentación, un desarrollo adecuado. Entonces, por ejemplo, en tortugas es muy común en donde podemos tener tortuguitas, y por eso es que es tan difícil calcular la de las tortugas, porque un animal, estos dos animales tienen exactamente la misma edad. El de arriba fue mantenido en unas condiciones adecuadas y el de abajo fue mantenido con todo mal. Y fíjense el cambio importante en el tamaño por mal mantención. Y vamos a tener una de las sintomatologías más exacerbadas en tortugas, que va a ser el ablandamiento del caparazón. Recuerden que, o sea, las tortugas o el caparazón de las tortugas está hecho por las costillas que se aplanaron y se extendieron, y a medida que los animales van creciendo se van osificando y se van colocando más duras. Cuando hay un proceso de enfermedad metabólica y no hay suficiente calcio para que ocurra esta osificación, entonces el caparazón queda sumamente blando, y esto es una de las sintomatologías más asociadas, pero ya un proceso muy instaurado de enfermedad metabólica. Entonces esto es un animal que debería ser eutanasiado, por ejemplo. En lagartos, en iguanas, por ejemplo, es muy importante, ni siquiera funciona la administración de vitamina D. Son animales que tienen que sí o sí tener acceso a luz solar UVB, idealmente natural, y si no, bueno, tener cuidado con la implementación. Y acá, bueno, vamos a tener en iguanas, son animales que se deforman muy fácilmente por una alimentación inadecuada, y además que las iguanas igual son de crecimiento rápido en comparación con el resto de los reptiles, así que ahí podemos tener deformaciones rápidas visibles. También tenemos un proceso de osteodistrofia fibrosa, que es en las cuales va a haber un acúmulo de tejido fibroso a nivel de donde debería haber tejido conectivo, muscular, etcétera. Entonces vamos a tener que fuera de la deformación también como que se abultan sobre todo las extremidades, y además hay obviamente descalcificación a nivel de los huesos, causando estas deformaciones. Igualmente en cocodrilos, donde vamos a tener aquí en esta izquierda un animal de la misma edad que el de la derecha, y aquí vamos a tener entonces esta deformación a nivel de la columna por enfermedad ósea metabólica. Fíjense que esto es un animal neonato, es un animal pequeño, y lo rápido que se instaura esta enfermedad a nivel de deformación en reptiles, que supuestamente son animales de metabolismo lento, que son más resistentes, etcétera, pero a nivel de complementos nutricionales es muy importante satisfacerlos, porque se deforman muy rápidamente si es que no realizamos una alimentación y un manejo del hábitat adecuado. Y bueno, en casos obviamente también vamos a tener casos muy exacerbados en donde literalmente se les vuelve la mandíbula de goma, sobre todo a los caimanes. Pasa mucho con los lagartos, y en tortugas lo que va a haber más que todo es deformación de la ranfoteca, del pico que tiene. Otro problema también asociado a esto, la mala alimentación en animales criados en cautiverio, va a ser entonces, por ejemplo, si es que yo no estoy aportando la concentración de calcio fósforo adecuado, y normalmente animales que tienen un excesivo aporte de fósforo, porque por ejemplo le estoy dando un excesivo aporte de alimentación proteica, tienden a piramidalizarse el caparazón. Hay que tener ojo, porque por ejemplo hay especies como la tortuga ondulada, tiene varios nombres. Bueno, en este caso es africana, que es una especie que es normal que sea el caparazón piramidalizado, y bueno, la de abajo sí es asiática, pero es muy común como mascota, así que ojo ahí con animales que sean de mascotas exóticas, que esto es una especie normal. Pero esta de aquí de la izquierda es una tortuga sulcata, que tampoco es americana, pero es una especie que se utiliza mucho como mascota exótica, y que un animal normal debería tener esta conformación del caparazón. Pero en esta especie específicamente, valga la redundancia, la piramidalización está asociada a falta de humedad. Ojo ahí. Pero aquí, ay,
Ya, y bueno, esto era para mostrar entonces que estos animales, además, fíjense que esto es un animal todavía pequeño y ya rápidamente está presentando entonces la deformidad a nivel del caparazón. Y bueno, estos son animales no americanos, pero esto sí es un animal americano. Esta es una de las tortugas más comunes que hay a nivel de Sudamérica, la tortuga de patas rojas o quelonoidis denticulada. Y estos animales prácticamente lo más... Es raro verlas que no tengan el caparazón piramidalizado. Y realmente esta especie debería tener el caparazón completamente liso. Y ya más suramericano, esta también la tiene muchísimo en cautiverio. Antes era muy traficada, hoy se regularizó, pero son animales que ahora tienen mucho tiempo en cautiverio. Y por también malas alimentaciones, esto es la conformación que lamentablemente es más común cuando este animal, esta es la Quelonoidis chilensis o la tortuga argentina, y esta es la conformación que debería tener en el caparazón. Bueno, ¿y cómo diagnosticarlo? Obviamente, no he visto las preguntas, perdón. Valentina dice, para la alimentación de mamíferos como monos y perezosos, en caso de no conseguir la leche, ¿es posible suministrar leche para etapa 0 NAN? Sí, ayer hablamos, ve la presentación de ayer, pero lo que mencionamos es que es importante que primero tengas cuidado con el nivel de lactosa. Yo usaba mucho NAN deslactosada, dependiendo de la especie, pero el NAN deslactosada funciona muy bien, obviamente no sola, dependiendo de la formulación, de la fórmula láctea, del porcentaje de materia seca, del porcentaje de proteína, porcentaje de azúcares o de carbohidratos y el porcentaje de grasa. Entonces yo tengo que unir normalmente uno hace mezclas NAM, puedes utilizar Ensure también, obviamente el contenido proteico te puedes ayudar mucho con las fórmulas lácteas para perros y gatos, esta Mamistop o Svilac, dependiendo del país, hay diferentes marcas. Pero esas leches tienden a tener un alto contenido proteico que te ayuda a satisfacer la proteína, pero normalmente tienes que agregar mayor contenido de grasa dependiendo de la especie. Ahí tienes que buscar dentro de lo posible la fórmula láctea de la especie, pero sí nunca, ve lo mejor ayer, utilizando leche de vaca o leche que tengan lactosa. Si se utiliza leche de vaca, tiene que ser leche deslactosada, por ejemplo, y siempre complementando según la proporción que necesite la especie. Y Juan Diego dice exacto, que sí, que siempre las veo con ese problema. De hecho, yo nunca he visto una tortuga, una chilensis, no deforme hasta este momento, realmente. Esta foto solamente. Lamentablemente todas las tienen siempre en muy malas condiciones. Bueno, ¿cómo se va a diagnosticar? Obviamente a nivel radiográfico nosotros podemos ayudarnos. Si se fijan, este animal de arriba es un animal entre comillas normal y así debería verse una radiografía de un animal normal en donde vamos a ver huesos definidos, etc. Esto es un animal joven y por ende no hay que tener ojo ahí con la mineralización que sabemos que en animales jóvenes es menor, pero en animales con enfermedad metabólica avanzada vemos que prácticamente pierde la radiopacidad de los huesos y en estos casos, como era una iguana, también podemos ver todo lo que es la osteodistrofia, que simplemente es tejido conectivo fibroso que se deposita alrededor de los huesos que tiene. Es como el cuerpo diciendo, tengo que mantener esto firme de alguna manera, empiezo a lanzar tejido fibroso para mantener la conformación dentro de lo posible, ya que el hueso no me la está dando. Eso pasa mucho en lagartos, sobre todo. En tortugas, el caparazón es lo último que se desmineraliza, entonces hay que tener cuidado porque hay que estar atento ahí a la conformación del tejido óseo a nivel de las extremidades. Y hay que tener cuidado porque los neonatos son animales que de por sí no tienen el caparazón todavía completamente desmineralizado. Entonces lo primero que podemos guiarnos más que en el caparazón, porque neonatos ya sabemos que esto todavía no está completamente mineralizado, podemos entonces guiarnos más que todo por la mineralización de los huesitos a nivel de las extremidades, ya después del caparazón. Porque en este caso no hay osteodistrofia, y bueno, ahí también vamos a tener lo que es entonces movilización de calcio, así que lo que pasa es que normalmente, incluso fracturas patológicas, esto es una fractura también a nivel de la extremidad en este animalito por enfermedad metabólica, y esto no es un animal pequeño. Sin embargo, el problema es que cuando tenemos ya este estado tan avanzado, es muy mal pronóstico y es muy difícil de corregir. De hecho, la enfermedad ósea metabólica y las deformaciones no se tratan, o sea, no se arreglan, no se regeneran. Si ya es un animal que está deforme, lo que podemos hacer es impedir que se siga deformando y obviamente mientras más pequeño corregimos la dieta y el hábitat, menos deforme va a poder crecer y más podemos solucionar un poco el proceso conformacional. Y bueno, en este caso, por ejemplo, esta
aquí hay una radiografía de un alligator, de un caimán norteamericano, de una semana. Esto es una radiografía y esto es otra radiografía. O sea, esto es un individuo, perdón, y esto es otro individuo. Entonces, según ustedes, ¿cuál de estos dos individuos, que ambos son animales neonatos, podríamos decir que tiene un problema, que probablemente se está instaurando un proceso de enfermedad ósea metabólica? ¿Este o este? El de la derecha. ¿Por qué? Natasha, ¿por qué dices que el de la derecha? Voy a prender el audio porque estaba escribiendo, pero Sí. veo que la radiodensidad de los huesos es diferente, incluso en el fémur de este está como deforme, está ensanchado, no sé, Perfecto. me llama bastante la atención. Súper, perfectísimo. De hecho, hay que tener cuidado también porque este de acá yo lo puse a propósito porque este animal en la posición que tenía, fíjense que se ve así como la columnita medio desviada, pero es por un tema de posicional. Entonces hay que tener cuidado, ojo, con las posiciones de las radiografías a efectivamente dobleces como que sí está, fíjense que aquí tiene la cola literalmente recta, pero es una deformación a nivel de la columna. Entonces saber diferenciar deformaciones con la posición. Y ahí también obviamente nos ayudamos tal cual como dijiste, con cómo está la opacidad a nivel de los huesos. Y tal cual como tú lo dijiste, aquí podemos ver que hay una deformación, fíjense la comparación con esto, y la poca diferenciación en este caso que hay entre la opacidad de tejido muscular con tejido óseo, que debería haber un contraste mucho mayor como podríamos ver acá, que no está muy osificado, o sea, no hay tanta radiopacidad, no está tan osificado, pero podemos ver, bueno, aquí no se ve muy nítida, pero podríamos ver entonces el cambio entre la zona cortical y la médula, cosa que en animales con osteodistrofia se tiende a difuminar mucho más este cambio. Así que son como tips que podemos ver antes de que veamos estas deformaciones inmensas. Normalmente cuando ya hay diagnóstico radiológico, también ya está como bien acelerada, o sea, bien instaurada la enfermedad y por ende el pronóstico se disminuye un poco. Así que hay que estar cuidadoso siempre a prevenir este tipo de lesiones y obviamente prevenir que se instauren mayores problemas, porque ya cuando hay desmineralización del tejido óseo, ya la cosa está complicada. Y bueno, por ejemplo, acá tenemos dos fracturas más o menos parecidas. ¿A cuál creen ustedes, la de la derecha o la de la izquierda, que podría ser una fractura patológica debido a enfermedad ósea metabólica? ¿Y cuál creen que es una fractura por una lesión aguda? Ya, súper bien. Si se fijan, bueno, de hecho esto es hasta una fractura con minuta y normalmente las enfermedades óseas metabólicas tienden a tener fracturas con minuta porque los huesos quedan como una galletita. Pero en este caso, la izquierda, de hecho, fue una lesión traumática y esto es un animal que, si ven, tiene una mayor opacidad a nivel de los huesos. Aquí sí podemos ver mejor cómo podemos diferenciar la corteza de la médula y el contraste que hay a nivel de la corteza, del tejido, de la radiopacidad que da el hueso con el tejido alrededor, no como acá, en donde tenemos una mucho menor radiopacidad y donde la corteza es sumamente finita y ya en casos mayores tenemos incluso que no hay una distinción entre la corteza y la médula ósea. Así que tal cual, acá a la de la derecha tenemos una refractura patológica a raíz de enfermedad ósea metabólica. Bueno, tratamiento, obviamente el mejor tratamiento es prevenir que esto ocurra y sobre todo en neonatos, en reptiles, bueno, y en todos los animales. Son animales que tenemos que estar muy atentos con la dieta, porque se tienden a deformar muy rápidamente si es que no realizamos la mantención adecuada. Y bueno, en general, obviamente, se recomienda lo que es suplementación de calcio, baños de sol, corrección de la dieta, corrección de recintos, etc. Ojo ahí con la extra suplementación de calcio y sobre todo con la extra suplementación de vitamina D, porque si es que aportamos hipervitaminosis D, también podemos producir procesos de toxicidad, incluso mineralización de tejidos blandos por excesiva concentración de vitamina. Por eso es que realmente no se recomienda mucho suplementar con vitamina D, sino manejar adecuadamente la radiación para que los animales puedan sintetizar o activar su propia vitamina.
Bueno, si se fijan, hablamos de lagartos, de tortugas, de iguanas, etcétera. Ay, me pasé, pero es que bueno, tuvimos muchas interrupciones. Y no hablamos mucho de serpientes porque realmente las serpientes no son propensas a esto, o sea, porque metabólicamente no está muy asociado a que necesitan luz UVB para realizar su desarrollo adecuado. Sin embargo, sí hay otras enfermedades en donde se pueden realizar deformaciones a nivel ósea, como es la osteopatía espinal, en donde sí podemos ver que va a haber una deformación a nivel de la columna vertebral de estos animales, y bueno, esto va a estar asociado a problemas bacterianos y osteomielitis, etcétera, que obviamente animales, como ya lo vimos, neonatos, van a estar más propensos a tener este tipo de problemática por su inmunosupresión de por sí. Bueno, en el caso de las aves también es muy importante, necesitan la luz para transformar la vitamina D a través de la piel y también metabolizarla en el riñón y activarla a través del hígado, o sea, a nivel de hígado y riñón, así que es importante que estos animales tengan un adecuado recinto que tenga acceso a luz adecuado y además tener la dieta que les aporte el calcio suficiente, porque yo puedo tener toda la vitamina que quiero, pero si no tengo el calcio no voy a tener que fijar. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces en aves, sobre todo rapaces, que tienen que alimentarse con contenido proteico, en insectívoras también, tendemos a solamente alimentarlas con carne, con proteína, con carne molida, con pollo, etc. Y eso no le va a aportar calcio, porque estos son animales que en su estado silvestre se alimentan de la presa completa. Entonces, aquí sí hay que tener mucho cuidado con la suplementación de calcio, sobre todo en rapaces, en insectívoras también, estas que les alimentan solo con tenebrios o con grillos, en donde no hay un aporte suficiente de calcio, administrarlo adecuadamente y hacer una dieta balanceada, porque si no vamos a tener deformaciones asociadas a una mala dieta, y en este caso recuerden también que esto puede ocurrir por criar animales sin percha, en donde también podemos realizar deformaciones por el sustrato inadecuado que estamos manteniendo. Igualmente en las aves también se deforman súper rápido, sobre todo a nivel de los huesos largos, y aquí el pronóstico es mucho peor, sobre todo si estamos deformando además huesos a nivel de las alas por el tema de, obviamente asociado al vuelo. Y también a nivel de la ranfoteca o del pico se tienden a deformar mucho y hay que tener mucho cuidado también porque muchas veces incluso les impide alimentarse adecuadamente solamente por la deformación del pico. El mundo pregunta, ¿podemos agregar hueso en polvo para compensar? Sí, pero en ese caso te conviene más comprar estos polvitos de calcio. Y ahí uno, más que eso, mentira, perdón, me fui con los reptiles. En el caso de las aves, más que hueso en polvo, es la dieta como tal. En vez de aportar carne solamente, por ejemplo, se tienen que aportar presas completas. Por ejemplo, si estás alimentando un animal, una ave rapaz, aliméntala con ratones completos, ¿ya? O si estás alimentando aves piscívoras, entonces aliméntala con el pez completo, ¿ya? Más que, porque también hay que tener ojo ahí con la super suplementación que nos podemos pasar. No tanto con el calcio, pero sí con el tema de la vitamina D, pero igual también podemos suplementar calcio. Entonces ahí siempre lo ideal es realizar una alimentación adecuada, que yo aporte huesos en la dieta, y si por ejemplo es un pichón, es un animal pequeño, igualmente los pichones podemos utilizar pinkies o animales que tienen todavía huesos que no están bien conformados y por ende son fáciles, y además que ahí simplemente nosotros hacemos que trague el animal completo. Y en casos de que sí tengamos que realizar suplementación, puedes utilizar eso o simplemente puedes utilizar calcio en polvo, que eso lo venden muchísimo para alimentación de animales. Y bueno, en mamíferos también muy común la deformación, lo vamos a ver en huesos largos, en columna vertebral, en animales que no han tenido una alimentación adecuada, y siempre también va a estar más asociado, sí, animales que tienen dietas específicas, animales que tienen además dietas omnívoras, que por ende tienen que ser muy variadas, y por ejemplo, si no le proporcioné a nivel lácteo la leche adecuada, y en carnívoros pasa muchísimo por eso mismo, porque le dan solamente carne, solamente músculo a los animales, y ahí solamente estamos aportando contenido de proteína, así que el fósforo se me va por las nubes, no tengo la suplementación de calcio adecuada y causo desbalances nutricionales. Y bueno, en caso, fíjense que esto es un animal joven y ya podemos ver entonces deformación a nivel de la mandíbula por la disminución de la calcificación que debería estar, bueno, aquí ya ni hay prácticamente. Bueno, otras enfermedades que ya vamos a hablar un poquito más por encima por el tema del tiempo, es la famosa gota.
Ahí, que no me salía la información, que simplemente es exceso de ácido úrico, entonces se va a depositar a nivel de las articulaciones, incluso las vísceras, en la mucosa, etc. Esto puede ocurrir por problemas también de requerimientos nutricionales, por deshidratación, etc. Normalmente, como esto es un proceso derivado a lo que es el depósito de ácido úrico, va a ocurrir más que todo es en reptiles y en aves, sobre todo aves también rapaces, bueno, en paseriformes también, en citasiformes también puede ocurrir mucho. Así que también son todos estos, podemos evitarlo con una alimentación adecuada, no es simplemente como para conocer todo lo que nos podemos evitar si es que realizamos una alimentación adecuada, debidamente estudiada según la especie. Bueno, y también el tema de la deficiencia de vitaminas. Esto es mucho, la idea era que conversáramos aquí un poquito, pero bueno, se nos fue el tiempo con los hackers. Esto es muy común. ¿Qué creen que le pasa a esta tortuguita? Es la única pregunta que voy a hacer. Tenía preguntas para todas las fotos, pero por lo menos con una. ¿Es por la hipovitaminosis A? Pero ya ahí me ganaste porque eres muy estudiado. Muy bien. Perfectamente. Normalmente esto lo ven y en gente que tiene estos animalitos de mascota es que lo dicen que es por un mal mantenimiento del agua, que es una infección, etcétera, etcétera. Y esto obviamente también se tiene que descartar, pero esto es un signo casi que patognomónico, o sea, casi que definitivo de hipovitaminosis A en tortugas. Tienden a tener blefarodema específicamente, entonces muchas veces cuando tenemos también mala praxis de muchas personas que no conocen la fisiología de estos animales, entonces los atiborran de antibióticos, de antiinflamatorios, de desinfectantes, y el animal está semanas y semanas y semanas con este problema porque no te investigan de cuál es la causa inicial, y esto se corrige con una corrección de la dieta y obviamente al comienzo suplementación de vitamina A cuando estamos en tratamiento. En el caso de las aves, por ejemplo, bueno, en el caso de las aves, por ejemplo, también vamos a tener que la deficiencia de tiamina o de vitamina B1 se va a manifestar con parálisis de los miembros, atrofia y todos estos problemas a nivel de los músculos flexores, que va a ser estos comportamientos que podríamos también confundirlos con procesos nerviosos. A nivel de los mamíferos, bueno, y también, por ejemplo, en aves podemos ayudarnos con las famosas líneas de estrés, que es muy común en rapaces y en citácidos también. Puede estar asociado a malas alimentaciones, pero también a procesos patológicos, tanto justamente por estrés o medicamentos, etc. Y obviamente alimentaciones inadecuadas en mamíferos van a tener diferentes consecuencias. Específicamente vamos a poder empezarlas a ver a nivel del pelaje. Un animal mal alimentado empieza a comenzar, obviamente que no sean procesos crónicos agudos como enteritis, infecciones bacterianas como tal, pero a largo plazo, antes de la deformación de los huesos, podemos ver entonces afecciones a nivel del tegumento. Y también es muy importante conocer los requerimientos específicos de las especies. Por ejemplo, esto es un cobayo con una sintomatología a nivel dérmica, y en este caso es uno de los síntomas asociados a una deficiencia de vitamina C. Estos son animales que no pueden sintetizar la vitamina C y por ende siempre hay que proporcionarla a través de la dieta. Y bueno, tiene una gran cantidad de signos asociados a, pero entonces ya tenemos que asociar que si tenemos un cobayo con enfermedades respiratorias, respuestas inmunes, problemáticas, pododermatitis, etcétera, primero descartar que es que no le estén dando una dieta inadecuada. Por eso es que hay que estar muy cuidadosos con el manejo específico de cada especie, valga la redundancia, y averiguar qué es lo que le tenemos que proporcionar. Bueno, otro que también ocurre mucho en tortuguillos son los famosos abscesos ovariales o a nivel del oído interno. En general, en tortugas y en reptiles, los abscesos no son líquidos, son abscesos gaseosos, son duros, parecen unos tumores, porque estos animales, como que cuando entra un cuerpo extraño, prácticamente le hacen capas y capas y capas de tejido, que más que purulento es un tejido firme, ya puede ser fluctuante, etcétera, pero es un tejido que tiene, que realmente no se puede drenar, es sólido. Así que en estos casos es solamente también que ocurre mucho que les atribuyen de antibiótico-terapia, etcétera, y esto simplemente se tiene que remover quirúrgicamente, y de hecho eliminando la cápsula completa, no se puede drenar, se tiene que abrir y retirar la cápsula completa. Y en el caso de que la piel esté muy extendida, dejarlo quitar toda esta zona, si es que la cápsula está muy pegada a la piel, y dejar que cicatrice por segunda intención. En las aves también puede ocurrir que crean estos fibroabscesos, que también son unos cuerpos firmes
Pasa mucho en animales con pododermatitis, en aves acuáticas, en aves rapaces también, y también tiene que realizarse una extracción quirúrgica, obviamente siempre realizando biopsias, o sea, haciendo estudios histopatológicos para descartar que no sea un proceso tumoral, etc. Y bueno, en el caso de las heridas, muy común, por ejemplo, en aves, cuando son animales que caigan del nido, en donde además también es común que haya ruptura de los sacos aéreos. En estos casos normalmente se corrigen solos, obviamente hay que hacer el drenaje, entre comillas, o el espichado, entre comillas, de eliminar lo que es el aire como tal del saco aéreo en general y dejar obviamente el animal en reposo. En tortugas, neonatos, en animales chiquitos que estén afuera, etcétera, es muy común que tengan mordidas de rata o mordidas de perros, etcétera. Y bueno, en el caso de los mamíferos también todo lo que acabamos de hablar, pero también hacer ojo ahí con el tema de las miasis, que también es un problema muy frecuente en mamíferos silvestres. Bueno, y específicamente en el caso de las fracturas, por ejemplo, en reptiles, vamos a tener en tortugas, por ejemplo, que ocurre mucho con fracturas del caparazón. Esto se puede reparar la mayoría de las veces bien, a excepción que haya compromiso de la membrana interna. Ellas tienen una sola cavidad, que es la cavidad celómica, y si hay un problema a nivel de la cavidad celómica, o sea, si se rompió la membrana celómica, entonces el pronóstico ya es muy reservado. Si no, si es un problema externo, por más fracturado que esté, tiene muy buena recuperación, pero ojo ahí con el nivel de limpieza y cuando se realiza la reparación, porque si es una herida antigua, tenemos que primero estar muy seguros, incluso hasta semanas de tratamiento, para asegurar de que no haya una infección antes de sellar el caparazón, porque si no podemos realizar entonces un sellado anterior y puede ser fistula y es un desastre. Y a nivel de los reptiles, también todo lo que hemos hablado, pero ojo ahí también con los animales que tienen autotomía, que como método de defensa pierden la cola. Perdón. En el caso de iguanas jóvenes, en el caso de gecos también, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con esto de reconocer si es que es una especie que pierde la cola como método de defensa, si es que hay autotomía caudal, y si es el caso de, entonces, por ejemplo, en estos casos no se puede suturar, sino simplemente desinfectar la herida. Si está en una zona de sustratos inadecuados, se puede vendar, pero nunca suturar, porque si suturamos, entonces vamos a no permitir que se regenere la cola después de eso. Y bueno, en el caso de las aves también muy común el tema de las fracturas, sobre todo porque son animales que caen de los nidos cuando vienen a ser cuando vienen a ser rehabilitados. Ahí hay que tener mucho cuidado con cómo se realiza la inmovilización y dependiendo también el pronóstico. Ay, no me digas que volvieron a entrar porque me muero. Fue alguien sin culpa. Ya tengo miedo. No, fue alguien sin culpa, lo siento, que tengo trauma. Ya, ya queda poquito. En el caso de las aves hay que tener cuidado entonces con la inmovilización, sobre todo cuando son aves pichones o que están en proceso de desarrollo, porque si nosotros realizamos una inmovilización inadecuada, vamos a realizar una perjudicación para el desarrollo adecuado de las alas o de los miembros posteriores, etc. Y siempre en general en aves se recomienda realizar fijación interna en conjunto con fijadores externos, más que vendaje, porque esto ayuda a tener una mayor movilización del miembro. Y bueno, en aves chiquitas, por ejemplo, esto igual se puede hacer, pero con un poquito de imaginación. En vez de utilizar un clavo intramedular, se pueden utilizar agujas para realizar la fijación interna. Y bueno, esto es otro de los vendajes también muy típicos para animales que tienen problemas de pododermatitis. Bueno, ya un poquito terminando. En el caso de mamíferos, muy común la fractura, sobre todo en el caso de primates, ya que son animalitos que no sueltan a la madre y la única manera de poderlos traficar es matando a las madres, que normalmente están en la copa de los árboles, así que caen con el pichón, con el neonato. Así que una de las primeras cosas que hay que hacer cuando recibimos neonatos de mamíferos, sobre todo cuando estamos hablando de primates, es realizarle radiografía por todos lados, porque muy comúnmente van a tener traumatismos a nivel del cráneo, a nivel de los huesos, etcétera, porque son animales que lo más probable es que cayeron de un árbol o incluso perdigones para poderlos capturar. Bueno, y finalmente el tema de los parásitos. Ojo con el tema de los parásitos, porque en general los parásitos, la fauna silvestre tiene parásitos. Es normal que tengan parásitos y los parásitos no necesariamente son patológicos.
Entonces, dependiendo de la especie, nosotros tenemos que hacer un manejo de esta parasitosis y evaluar si es que efectivamente es un parásito, entre comillas, que no causa patologías o si es un parásito que es normal en las fecas de estos animales. Por ejemplo, en animales herbívoros es común que tengan protozoario. Ahora, si es un animal carnívoro que tiene muchos protozoarios, entonces ya hay algún problema. Entonces, obviamente, siempre asociarlo a si es que hay un problema de enteritis, de diarrea, etc. Y obviamente infestaciones de ectoparásitos sí hay que atacarlas sí o sí. Pero lo que digo es que a nivel general las parasitosis no hay que atacarlas tan drásticamente cuando son endoparásitos, porque muchas veces podemos incluso causar reacciones con las desparasitaciones, sobre todo cuando son internas, igualmente cuando son las externas. Hay que tener mucho cuidado con las diluciones si es que vamos a utilizar por ejemplo, permetrinas en spray, que eso se utiliza mucho para la corrección de los ectoparásitos en reptiles. Ojo con la ivermectina, que no se puede utilizar en tortugas, etc. Entonces, pero en el caso de los endoparásitos también podemos realizar reacciones digestivas por el uso exacerbado temas de dosis también con endoparásitos, sobre todo cuando estamos hablando de animales neonatos que son tan chiquititos, y en mamíferos es mucho más propenso a que puedan causar problemas digestivos por utilización de parasitarios. Así que hay que evaluar muy bien si es que la parasitosis es leve, si es que es normal, si es que hay algún desequilibrio. Ojo, sí que el mismo cautiverio, por el estrés asociado a él, puede causar desequilibrios que hacen entonces que algunos parásitos que son normales, entre comillas, causen la enfermedad. Así que esto hay que evaluar, y obviamente en neonatos sí hay que tener en cuenta de que por sí son animales inmunosuprimidos, pero ojo con las dosis y con los endoparásitos, o sea, con los antiparasitarios, porque en caso de mamíferos, sobre todo, es un tema delicado porque podemos causar problemas digestivos solamente por desparasitar. Así que yo siempre recomiendo de que si es un animal muy chiquitito y no estoy teniendo un problema asociado a la parasitosis, así yo haya conseguido parásitos a nivel de las fecas, esperar a por lo menos que el animal esté estabilizado antes de realizar una desparasitación. Obviamente depende del nivel de infestación y todo esto que acabamos de hablar. Y bueno, y finalmente, y justamente hablando de esto, que muchas veces no podemos realizar desparasitaciones abruptas de una vez, y justamente porque son animales silvestres que vienen sin tener ningún tipo de cuidado previo o de cuidado profiláctico, son animales que son cargadores de una gran cantidad de bacterias, virus y hongos y parásitos zoonóticos. Así que es muy importante, y sobre todo cuando estamos hablando de neonatos, porque justamente los neonatos, al estar inmunosuprimidos, tienden a exacerbar la cantidad de excreción de parásitos. Pasa con el toxoplasma. El toxoplasma, por ejemplo, no solamente, pero se exacerba su excreción cuando son gatitos, cachorros. En general, los parasitosis como que se exacerban con animales inmunosuprimidos, y los neonatos están inmunosuprimidos, y además no los puedo desparasitar dependiendo del caso tan rápido. Entonces, más todavía tengo que tener mucho cuidado con las enfermedades zoonóticas en estos animales, y siempre, bueno, esto lo hablamos ya ayer, pero recordar utilizar guantes. Y así utilizamos guantes, lavarnos las manos después de manipular estos animales, y además no dejarnos llevar por la carita que muchas veces tienen, por ejemplo, en el caso de los mamíferos, porque si son animales que tienen dientes y son animales silvestres, igualmente tener mucho cuidado con el tema de la bioseguridad física. Y bueno, finalmente aquí estos mismos libros se los dejé ayer para que aquí está como toda la información en general de fauna silvestre. Pero aquí hay unos más específicos, por ejemplo, en la parte de reptiles. Este está en español y está buenísimo porque es bien sencillo de entender y lo pueden descargar libre de internet. Y este también está libre en internet, este específico para tortugas marinas, para quien le interese. Y bueno, aquí para medicina de reptiles está la Biblia de Mather, que recién sacaron, bueno, hace poquitos años sacaron una versión, o el año pasado sacaron una versión mucho más actualizada. Y este libro está buenísimo porque, sobre todo para los que quieran trabajar en clínica, porque les hace mucha comparación con las opciones domésticas, y también tiene como un tema ahí fácil de entender. Está bien bonito este libro también. Y en aves sí hay 10.000 millones de opciones de libros de aves, unos más recientes que otros, unos más típicos que otros. Incluso lo podemos conseguir en español. Y aquí les dejo además esta página donde pueden incluso conseguir el libro como la Biblia de Clínica de Aves, que es el libro de Harrison,
en versión online, así que ni siquiera tienen que descargarla si les interesa. Aquí está el link. Ya, y bueno, ahí tienen todos los links si es que quieren aprender un poco más y si quieren aprender aún más. Recuerden que estas clases son súper resumidas y todo esto tiene un factor específico y todo esto tiene que obviamente depender del grupo animal al que estemos trabajando, de la especie con la que estemos trabajando, así que en general esto es solamente una abreboca. Nosotros ahora estamos realizando, vamos a realizar el curso de manejo y medicina de neonatos y cría en cautiverio de fauna silvestre, y ahí sí vamos a realizar toda la información mucho más específica y más detallada de todo lo que hemos considerado en estos 2 días, y además biología, manejo, etcétera, por grupo animal, en aves, en mamíferos y en reptiles, y dentro de estos, obviamente, atacar los grupos animales que más comúnmente tienen que ser criados en cautiverio. Así que bueno, la idea es que si les gustó, se inscriban entonces en el curso. Estos cursos son más que cursos, son entrenamientos. Las clases van desde cero, no tienen que tener información previa antes, y también es que eso no significa que sean introductorios, porque vamos de lo más básico a lo más específico. Y bueno, tienen todas las características positivas que les da IBIS, que obviamente, idealmente que lo vean en vivo, porque la idea es que estos cursos sean mucho más didácticos, que hablemos en clase, que conversemos, etcétera. Y al que no pueda asistir en el horario de la clase, pueden verlo después grabado sin problema, y va a tener incluso certificación. De hecho, ahora estamos haciendo exámenes para verificar que están prestando atención en las clases. Así que, bueno. Muchas gracias por la atención y por haber sobrevivido a los hackers. Y nada, nos vemos entonces el jueves. Disculpen que la última parte la tuve que dar tan rapidita, pero nos quitaron tiempo de conversación. A ver, ahora sí puedo ver el que hablé muy rápido, pero es que vi que el tiempo se me estaba agotando. A ver, aquí hay una pregunta. Ya, una vez estaba leyendo que había controversia en si usar o no el vendaje en conejos. Pero por podermatitis. En conejos, de hecho yo tengo un conejito y tiene inicio de podermatitis. En conejos es un tema. No, el problema ahí es tanto la movilización que tiene el animal como el sustrato que tiene el animal. El problema con los vendajes es que si tú utilizas vendajes vas a aumentar la humedad ahí, y normalmente las podermatitis están por aumento de humedad. Entonces, y fuera de eso, cualquier cosa que tú le coloques a los animales, y sobre todo a los conejos, se la van a roer y se lo van a comer. Entonces, a menos que sea un proceso muy avanzado, lo ideal es corregir lo que esté causando, que normalmente es falta de movimiento y sustrato inadecuado, y obviamente limpieza de la herida, y tener ojo ahí también con el crecimiento de las uñas. Alguien dice que si puedo colocar la imagen de la tortuga marina. ¿O del libro, será? Sí, creo que sí. Ya. Ahí está. Este libro, ustedes lo ponen entre comillas, procedimientos para atender traumas en tortugas marinas, entre comillas, en el buscador, y les va a aparecer el link para verla. También está en acceso libre en internet. Lo pueden descargar de internet. Juan Diego dice, yo busqué en la página y aún no encontré ese curso, aún no lo publican. Pero ahí justo ya enviar, ahí en el chat, más abajito, está el link donde está la información del curso. Que ahí tienen la inscripción, cuándo comienza y toda la información. Listo, sobrevivimos a los hackers. Muchas gracias a ustedes y gracias por continuar ahí post-hackers. Eso me hace feliz. Lo logramos. Daniela pregunta, ya sí, últimas preguntitas porque nos superpasamos del tiempo, y ahorita viene el otro entrenamiento, así que le voy a quitar tiempo al siguiente curso. En Impopo, mira, hay una página que se llama así,
Y ahí ustedes pueden bajar todos los papers sabidos y por haber gratis. No les pongo la extensión porque cambia, porque obviamente cambia para que no la bajen y no la eliminen. Entonces ustedes pongan ese y van a ver cuál es la extensión que está activa. Y por medio de esa página ustedes buscan cualquier paper. La mayoría de los papers se pueden bajar gratuitamente. Igual sobre hipopótamos y sobre todo está en este libro. De verdad que este libro es impresionante. Pero si quieren algo más específico, puedes buscar papers como tal. Ay, Samantha, ¿cuál era tu duda? No la vi. A ver. Samantha Martínez. Lo del correo. Si quieres te la leo. Sí, porque no sé cuál es la pregunta. Vale, dice, hola, buenas tardes a todos. Soy nueva en estas clases tan geniales. Soy estudiante de biología y me interesa mucho la fauna silvestre. Quisiera saber si en instituto acepta residentes, aunque sea en línea. Ya. Pero residentes como, o sea, no, residentes tipo voluntario, ¿a eso te refieres? Mira, a ver. Bueno, no sé si me está escuchando. Pero lo que sí se puede hacer es que, más que residentes, el instituto tiene puedes ser miembro. Y si te inscribes como miembro, o sea, tiene como se me fue la palabra, pero puedes ser como miembro del instituto, y si te inscribes como miembro del instituto, fuera de que obviamente te llegan todas las notificaciones de todos los cursos que hacen, también hay descuentos en los cursos. Entonces, y hay ciertos privilegios para las personas que están inscritas dentro del instituto como tal. Y fuera de eso, nosotros, bueno, tenemos como un año tratando de volver a planificar cursos presenciales, pero todavía no podemos asegurar nada porque cada vez que planificamos algo empieza otra vez una nueva cuarentena, así que estamos ahí en veremos. Y igualmente nosotros en la página del IBIS hay muchos recursos que pueden entrar por medio del Instagram. Por el link del Instagram pueden entrar a la página para descargar recursos. Y dentro de estos recursos también hay una lista que publicamos de centros de rehabilitación, de centros, etcétera, en Latinoamérica, donde originalmente aceptan voluntarios con los links de contacto. Obviamente tienen que contactarse con cada uno de ellos porque ahorita la situación de aceptación de voluntarios depende de la situación COVID. Así que eso. Ah, bueno, justamente, Lizeth dice tal cual. Cuando se quiere la membresía, te llegan las notificaciones de todo. Así que es súper, porque si estás interesada, entonces ahí también vas a tener más acceso y también hay más descuentos y todo los privilegios de ser miembros. Ok, muchas gracias, doctora. Disculpe, De no nada. podía conectar el micrófono. Ahora sí, no sabía si me estabas escuchando. Sí, es que mi duda era más bien de que acá en mi universidad es más bien las prácticas profesionales, ¿no? Con algún tipo de proyecto de investigación. Es lo que estoy buscando ahorita. No, entonces ahí te recomiendo es que, mira, ahí justamente enviaron el link de los centros de voluntarios, pero si estás interesado en prácticas de investigación, y bueno, por un tema también económico y COVID, yo lo que te recomiendo es que busques proyectos de investigación que se estén realizando a modo local de donde tú seas. Porque busca dentro de la universidad, universidades cercanas, etcétera, porque así, mira, he conocido muchos casos de gente que quiso hacer sus prácticas, no sé, viviendo en Chile y las quiere hacer en México o viceversa, y por el tema del COVID se han atrasado por ese tema. Entonces ahí lo que puedes hacer es, si es un tema, y esto es a modo personal, consejo, que si es para sacar tu carrera, saca la práctica obviamente en algo que te guste, pero trata de hacerlo localmente en estos momentos por tema COVID, y ya después puedes agendar voluntariados en otros países y en sitios más lejanos que sea más complicado, pero que no se te vaya a atrasar el título por estar esperando entonces ese voluntariado.
Y además que también siempre ayuda a vincularse con los centros locales, centros de rehabilitación, zoológicos, investigación, etcétera. Primero porque además estás ayudando, ya que muchas veces estos centros, si es que no tienes recursos para aceptar voluntarios, etcétera, porque no tienen para dar hospedaje, alimentación, tú estás ayudando con tu trabajo, y otra parte vas a aprender muchísimo, y por otra parte también vas a hacer redes de profesionales que te van a ayudar después a conseguir trabajo, a conseguir nuevas oportunidades, etcétera. Muchas gracias. Listo, terminamos entonces. Un poquito atrasados, pero le ganamos a los hackers. Bueno, entonces nada, muchas gracias por su atención y espero verlos entonces en el curso de neonatos, y igualmente el jueves vamos a dar una clase de manejo de neonatos marinos, ¿ya? Así que nos vemos entonces. Cuídense mucho, muchas gracias por su atención y disculpen los fallos técnicos hackerísticos. Buenas tardes, una pregunta. Dígame. ¿Qué se necesita para inscribirse a los cursos y qué precio tienen los cursos? Eso, toda la información la puedes acceder o desde la página del IBIS, o más fácil te metes en el Instagram, y en el link del Instagram puedes tener ahí acceso a todo. Tú abres el link del Instagram y están todos los links. Cursos online, material de venta también, que hay diferentes manuales. Todo eso está en fácil acceso en el link. Y también ahí te puedes contactar por el mensaje y te responden ahí rapidito de cómo realizar. Entonces, si es que tienes una duda específica con algún curso específico. Pero todo está online. Todo se puede contactar, o sea, conseguir facilito por medio del link. Ah, mira, y ahí justamente enviamos el link para que puedas ver todos los programas que están en la página, porque nosotros tenemos tantos cursos online que ya fueron grabados, entonces tú puedes comprar el curso y puedes ver las grabaciones en tu tiempo, cuando tú lo prefieras, y además tenemos los entrenamientos que sí son en vivo y sí son por fecha. Entonces tienes esas dos opciones y dependiendo de los temas también. Gracias. Listo. De nada, que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias por asistir.